venga sobre nosotros. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro ayudador, tú eres Jehová Rafa. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que el día de hoy, Señor, mientras predico tu palabra, tu Espíritu Santo esté obrando milagros, esté quitando, Señor, toda enfermedad emocional, física o espiritual que haya en medio de tus hijos. Te pido, Señor, que tu palabra hoy fluya, corra, Señor, y sea glorificada para la cual tú la enviaste, Señor. Gracias por traernos esta mañana para revelarnos abundancia de paz y de verdad, para decirnos, Señor, que tú traes sanidad, que tú traes medicina, que tú nos curas, Señor, que tú eres nuestro protector, nuestro ayudador, Señor, en todo momento de la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Estamos viviendo en una sociedad, hermano, que está confundida. Hay personas que a lo malo le llaman bueno y que a lo bueno le llaman malo. Hoy en día hay un conflicto entre la ciencia y la fe. Algunas personas piensan, oye, ¿puedo creer o debo creer en Dios? ¿Debo ir a los médicos? ¿No debo ir a los médicos? ¿Qué debo hacer? Y algunas personas hoy en día están batallando y diciendo, ¿qué dice la Biblia al respecto? Algunos dicen, si Dios existiera, no habría tanta enfermedad. ¿Por qué Dios con su poder no simplemente sana a todas las personas? La verdad, hermano, es que la enfermedad es real. Las enfermedades existen. Y nosotros vemos en la Biblia, hermano, que muchas personas sufren bajo el yugo y los ataques de la enfermedad. Hoy en día vemos hospitales que están llenos de personas enfermas. Ya no caben en la sala de espera las personas con tantos males y con tantas afecciones. Lo cierto es que algunos van al hospital y se sanan. Algunos se sanan lentamente, otros se sanan más rápido. Y algunos simple y sencillamente nunca se sanan. No importa lo que haga la ciencia médica, algunas personas simplemente tienen que convivir con su enfermedad. Pero ¿quién tiene la culpa de la enfermedad? Algunos biólogos dicen, es culpa de los virus. Otros dicen, es culpa de las bacterias. Otras personas le echan la culpa a la genética. Otras personas le echan la culpa a los padres, a los abuelos. Es que esta enfermedad yo la tengo por culpa de mi abuelo, de mi papá. Afortunadas las suegras que nunca le echan la culpa de las enfermedades. Nosotros vemos, hermano, que muchas personas hoy en día incluso culpan al medio ambiente. Vivimos en un medio ambiente tan tóxico y contaminado que por eso hay enfermedades. Otras personas dicen, es culpa de los alimentos que ingerimos. Por eso están las personas tan enfermas. Y hay otros que dicen, es culpa de Dios. Dios es el culpable de tanta enfermedad. Pero ¿se ha puesto usted a pensar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia sobre las enfermedades y sobre la sanidad que dice Dios? Dios, hermano, dice la Biblia, creó al hombre sin enfermedades. ¿Cuánto lo cree? Yo lo creo, que Dios creó al hombre y todo lo hizo bueno, y todo lo hizo perfecto. Si usted mira Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. ¿Dios es enfermo? No, dice la Biblia que al cielo, que a la presencia de Dios no entra cosa mala ni inmunda, no entra nada negativo, no entra enfermedad, no entra pecado, no entra maldad. Dios es todopoderoso, todo santo y perfecto, por eso Él es Dios. No hay en Él ninguna imperfección. ¿Y Dios cómo creó al hombre? A su imagen. Completamente saludable, completamente bien, dice, al hombre y a la mujer los creó de la misma manera, saludables. En el versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios hizo al hombre a su imagen, perfecto, sin enfermedades, sin dolencias, sin infecciones, sin afecciones. Y luego dice, todo lo hizo bueno. Yo creo que por eso algunas personas dicen, ese hombre se ve bien bueno. Y algunos hombres dicen, esa esposa mía se ve buenísima.
Dios hizo todo bueno, perfecto, sano, saludable, sin enfermedad. En el principio no existía la enfermedad, no existían los dolores, no existía ni siquiera la muerte. El fin último de las enfermedades, ¿cuál es? Destruir el cuerpo y hacer que la persona se muera. ¿Pero qué pasó? Si todo lo hizo Dios perfecto, si no había enfermedades, ¿cómo entró la enfermedad a esta humanidad y a esta tierra? El versículo 16 del capítulo 2 dice que la desobediencia produjo muerte, produjo enfermedad. Y la desobediencia de ese primer hombre le dio un derecho legal a la enfermedad de cautivar y hacer daño a su cuerpo. El diablo entró a la humanidad y causó destrucción, muerte, enfermedad y aflicción. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. El hombre vivía saludable. ¿Y sabe por qué vivía saludable? Porque Dios le dio permiso de comer del árbol ¿de qué? De la vida. ¿Sabía usted que en el paraíso, en el jardín del Edén, había muchos árboles, pero especialmente había un árbol que Dios le llama el árbol de la vida, y había otro árbol que llama el árbol del bien y del mal? Y Dios le dice a Adán y Eva: de este pueden comer, pero de este ni lo toquen, ni lo miren. Y la Biblia muestra, hermano, que Adán y Eva vivían una vida saludable. ¿Sabe por qué? Porque vivían comiendo del árbol de la vida. Y si usted mira en Apocalipsis, y quiero que vaya conmigo porque este es un versículo interesante, capítulo 22 de Apocalipsis, habla que allí en el cielo, hermano, estaba el árbol de la vida. Capítulo 22, versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Dice: produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. ¿Por qué Adán y Eva eran tan saludables? Se la pasaban comiendo del árbol de la vida. Y no solamente estaban sanos, sino que su edad era muy avanzada. ¿Sabe por qué vivían tantos años? Porque comían del árbol de la vida. No tenían limitación de edad como nosotros hoy en día. Así que la Biblia habla de que esas personas vivían 900 años, 600 años, 200 años. Eran muy saludables. Y la Biblia, hermano, me muestra que este Adán, ese primer hombre, vivía tan alegre, vivía tan saludable, hasta que de pronto a la mujer se le ocurre desobedecer a Dios y ofrecerle a su esposo que desobedezcan a su Dios también. Y por causa de esa desobediencia entra la enfermedad y entra la muerte. Y la enfermedad, que no es otra cosa sino la ausencia de todo lo bueno que había hecho Dios. La enfermedad, que no es otra cosa sino ausencia del bienestar que Dios creó, entró a la raza humana. Y las personas, hermano, incluso Adán, empezó a morir. La consecuencia de la desobediencia era que ahora iban a estar separados de Dios, pero también separados del árbol de la vida, del árbol de la salud. Y ahora esas enfermedades iban a venir sobre ellos. Ya no estaban bajo la protección de Dios. La desobediencia trajo muerte espiritual, trajo separación, trajo muerte física. La humanidad ahora, por causa de Adán, está expuesta a la enfermedad, a las dolencias, a las infecciones y al deterioro del cuerpo. Y lo que nosotros vemos en la Biblia, hermano, es que el pecado fue el causante de que esas sucias y desagradables enfermedades vinieran a atacar nuestro cuerpo. El hombre que gozaba del árbol de la vida, de la salud, del bienestar, ahora estaría expuesto a la edad y a los problemas que vienen por causa de la edad.
Y David dice, el hombre ahora vivirá 70 y los más fuertes 80. Y si usted ve, hermano, en la expectativa de vida, las personas se mueren hoy en día debajo de los 80, la mayoría de las personas. Algunos quizás viven 90, 100 años, pero la mayoría de las muertes siempre están por debajo de los 80 años de edad. Y la Biblia me dice, hermano, que el hombre que gozaba de esa comunión con Dios, de ese árbol de la vida, la primera causa original de la enfermedad fue la desobediencia a Dios y fue el pecado. Pero hay otro causante continuo de las enfermedades y es nuestro enemigo, el diablo. El Señor Jehová, Dios de los ejércitos, lo reprenda. Los hijos de Dios somos nuevas criaturas. Ya la maldición de la muerte, de la enfermedad, de la tristeza, de la pobreza, ya no está sobre nosotros porque Jesucristo nos hizo libre de todas maldiciones. Eso no quiere decir que un hijo de Dios nunca se enferma. Eso quiere decir que el hijo de Dios tiene un derecho y una autoridad del Todopoderoso para reprender las enfermedades. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios te ha dado a ti la autoridad. Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Y Dios dice que cuando nosotros creemos en Él, tenemos la autoridad y el poder para reprender la enfermedad. El enemigo es aquel que está continuamente produciendo enfermedades en los cuerpos, en la mente, en el corazón, en las emociones de las personas. Miren lo que pasó con Job. Job estaba saludable, estaba bien mozo, bien hermoso, tenía todo trabajo, toda bendición económica, tenía muchos hijos, hacía fiesta, todos los cumpleaños de los hijos. Y un día Satanás se ensaña contra Job. Y dice la Biblia en el versículo 6, y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él, hablando de Job, está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, ¿quién causó las enfermedades sobre Job? Dice la Biblia, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job, enfermó a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La Biblia le llama, hermano, a las enfermedades como una opresión del diablo. ¿Qué son las enfermedades? Son opresión del diablo. Tú nunca debes pensar que la enfermedad es simplemente la voluntad de Dios para tu vida. Dios no te ha llamado a que simplemente convivas con las enfermedades, sino para que tú las veas como Dios la ve. Y me interesa mucho lo que dice Hechos 10:38. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. ¿Y qué es lo que estuvo haciendo Jesús mientras estuvo en la tierra? Sanando a todos los oprimidos. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dios estaba con él. ¿Cómo ve la Biblia la enfermedad? Como una opresión del enemigo. Las enfermedades no son solamente físicas. Las enfermedades son espirituales, producto de espíritus malignos. Y algunas veces nosotros, hermanos, vemos que por más que utilicen antídotos, por más que utilicen penicilina, por más que utilicen toda clase de medicina, las enfermedades a veces se vuelven resistentes. Porque muchas veces, no todas, muchas veces las enfermedades son causadas por espíritus del mal. Jesús reprendió la enfermedad. Me encanta un texto bíblico que queda en el libro de Lucas 4. Está la suegra de Pedro, está enferma. Tiene una fiebre que la debilitó totalmente. La fiebre la llevó a la cama. Ya no pudo hacer comida, ya no pudo hacer nada, no pudo atender a los nietos. Ahí estaba la pobre mujer temblando de la fiebre que tenía. Y le dicen a Jesús. Jesús no oró por ella. Jesús no la ungió con aceite. Jesús no se arrodilló a clamar y a decirle, venga, vamos a hacer una rueda de oración. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que esta mujer tenía fiebre? Miren lo que dice. Jesús
reprendió. Oiga, póngale atención a esto, porque quizás usted, muchas de las enfermedades que a veces tratan de aquejarle en su casa no necesitan penicilina, necesitan reprenderlas. Necesita usted aprender a usar el poder de Dios que tiene y reprender espíritus de enfermedad que quieran venir a su casa o sobre sus hijos. Dios te ha dado la autoridad. Jesús no oró, Jesús no la ungió con aceite, Jesús no llamó a que oraran todos juntos. Jesús lo que se acercó y dijo: te reprendo, espíritu de fiebre. ¿Y qué dice la Biblia? La fiebre la dejó. La fiebre la dejó. Entonces el demonio, en los versículos anteriores, en el 35, Jesús está orando por un endemoniado. Me interesa mucho que la palabra reprender para expulsar fuera demonios está en el versículo 35, y luego en el versículo 39, cuando él está orando por la mujer que tenía fiebre, también está el mismo término: reprendió. Lo cual me demuestra por la Biblia que no todas las enfermedades son productos de bacterias, virus, genética, sino que también son causadas por espíritus del mal. Y el Señor Jesucristo, con su autoridad de Dios Todopoderoso, reprendió la fiebre igual que reprendió un demonio. Si bien es cierto, hermano, muchas de las enfermedades que tienen hoy en día, incluso los creyentes, son causadas por fuerzas del mal que a veces encuentran una puerta abierta para venir a quejar a las personas, cuando las personas a veces se llenan de miedo. Hay personas que le andan teniendo miedo al cáncer o a la diabetes. Ay, mi abuelita se murió de cáncer y yo creo que me voy a morir de aquí. Y andan con un miedo terrible al cáncer. Y ese miedo se vuelve una puerta abierta para que espíritus de enfermedad vengan sobre esa persona. Necesitamos aprender a cerrar esas puertas y reprender todo espíritu de miedo que quiera aquejarnos a nosotros. A veces el rechazo, el sentir que nadie nos quiere, el sentir que nadie nos valora, el sentirnos feos y no tener una autoestima y un valor como hijos de Dios, es una puerta abierta para que vengan espíritus de enfermedad. A veces personas que se odian a sí mismos. Ay, ¿por qué me casé tan joven? Yo me hubiera divertido, yo hubiera hecho tantas cosas. Y a veces las personas odian su existencia, odian su esposo, odian a su mamá. Hoy en día, desde los 6, 7 años, los niños le andan diciendo a los papás: ¡te odio! Y ese odio, hermanos, a veces es una puerta abierta para que los espíritus malignos vengan. El Señor nos habla en su palabra que si alguno está enfermo, los hermanos oren por él, porque la oración dice: sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay una asociación entre la falta de perdón y la enfermedad en la Biblia. Lo que Dios está diciendo es: tienes que aprender no solamente a perdonar a otros, sino a perdonarte tú mismo y no a vivir en culpas, porque la culpa es una puerta abierta a las enfermedades. Si el Señor dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿quién eres tú para dudar que Dios ya te perdonó? No tienes que andar batallando y sufriendo. ¿Será que Dios me perdonó? ¿Será que no me perdonó? ¿Será que tengo que hacer unas mandras? ¿Será que tengo que pegarme con una correa para sentir que Dios me perdonó? ¡No! Dios dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué no es suficiente eso para creer que Dios me ha perdonado? Y Dios ya te perdonó por su sacrificio en la cruz de todos los pecados que cometiste ayer, incluso de los que cometiste esta mañana antes de venir para la iglesia, y también de los pecados que puedas cometer mañana. La sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos. Jesucristo no tiene que morir otra vez por mis pecados, porque Él ya murió una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Tú no tienes que crucificar a Jesucristo 7 veces. Ay, Jesucristo, hoy pequé otra vez. No, Él
Él ya te perdonó. Lo que tú tienes que hacer es confesar el pecado Amén. y creer en la promesa y apartarte del pecado, porque Jesús es tu sanador. A veces, hermano, las maldiciones son causantes de enfermedades. A veces, hermanos, nosotros no reprendemos lo que viene con nuestro apellido o con nuestra generación, y tenemos que aprender a reprender eso. Yo toda mi vida he sido una persona que he estado reprendiendo el espíritu de diabetes en mi genealogía, en mi apellido y en mi familia. Y hermano, usted cuando va al médico siempre le preguntan, ¿alguien en su familia ha sufrido de esto y de esto? Porque la ciencia médica asocia las enfermedades como algo hereditario o genético. Pero el Hijo de Dios sabe lo que dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, incluso todas las que estaban en tu apellido son hechas nuevas. Cada vez que yo voy a hacer un examen físico, siempre me preguntan, ¿ha tenido en su familia problemas del corazón? ¿Ha tenido problemas de esto y lo otro? Yo siempre pongo no. Yo creo que si la ciencia está tan avanzada, ellos no necesitan simplemente asumir algo, sino investigarlo. Porque para eso tenemos una ciencia muy avanzada. Para que descubran tu sangre y en los rayos X y en las investigaciones. Y no que les dé como que todo tan servido al médico y al de laboratorio. Para que, no, pues si ya tuvo, pues también va a tener. Pongámosle que tiene lo mismo. No. Nosotros somos, hermano, los que creemos que Dios es nuestro sanador. Hermano, yo me he hecho exámenes médicos hace mucho tiempo. Gracias a Dios nunca me ha tocado ir a los médicos. Y cuando me han visto mis exámenes, me acuerdo una vez que me hicieron examen de todo, de los triglicéridos, del corazón, de la sangre, de la orina, de la respiración, de esto y lo otro. Y la persona después, yo tenía que pasar por varias mesas donde estaban varias personas, varios médicos, varios de laboratorio. Y al final entonces tenía que ir a otro lugar y recibir una respuesta y después recibir una respuesta a los días por correo. Hermano, toda la vida he estado saludable, nunca he tenido diabetes, nunca tendré diabetes, nunca he tenido problemas del corazón, nunca tendré problemas del corazón, porque yo creo en lo que dice la Biblia, que nosotros tenemos que reprender toda enfermedad generacional. No tienes que aceptarla. Ay, mi mamá tuvo, no, también voy a tener. No, tú eres un hijo de Dios. De algo te tiene que servir la fe que tienes. De algo te tiene que servir la promesa de Dios en su palabra, y creer y reclamarla y reprender cualquier cosa que el enemigo trate de traer sobre tu vida. Hay momentos, hermanos, en que los padres transmiten enfermedades a los hijos por causa de las culpas, por causa de los odios que transmiten a los hijos desde el vientre. Mujeres que no han aprendido a perdonar a sus padres, o a sus tíos, o a sus hermanos, y viven en un odio constante contra alguien que hizo aquello y esto. No le transmitan ese odio a tu hijo, que le abra puertas a las enfermedades. Aprende a perdonar. Tenga cuidado con el enojo. La Biblia nos dice, oiga, tengan cuidado, dice, enójense, pero no dejen que la ira se vuelva tan incontrolable que los haga pecar. Tengan cuidado, dice, no, aléjense, dice, quítense de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. ¿Por qué dice Dios que debemos tener cuidado y rechazar el enojo? Porque el enojo trae enfermedades. Porque el enojo le hace subir el colesterol. Porque cuando usted tiene una cara agria y amargada y tiene hostilidad en su forma de ver la vida, esa rabia y ese resentimiento le producen problemas cardíacos. El enojo hace que se le afecte su sistema inmunológico. No se enoje.
como dice la palabra de Dios, constantemente lleno del gozo de Dios. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ponga música de alabanza y cante, alabe, barra la casa cantando y alabando a Dios alegre. Su corazón, no deje que el enojo ni toda la pintura que se eche en la cara le va a quitar las arrugas que le produce tanto enojo. No se enoje. Haga como dice el chavo, pero ¿por qué se enoja? No se enoje. El enojo le va a traer enfermedad. Y no sea crédulo, sea creyente. Hermano, hoy en día los cristianos a veces se vuelven más crédulos. Andan creyendo todo lo que le dicen. Y si ha visto las vecinas que andan diciéndole enfermedades a todos. Uy, ¿qué tiene ahí? Uy, eso le dio a una vecina, a una tía mía. Uy, eso es esto y lo otro. Y le enferman y le dicen. Y la persona se cree todas las enfermedades. ¿Qué tiene su hijo? Ay, a una vecina mía le dio lo mismo al hijito de ella. Y los cristianos, en lugar de reprender esas palabras de maldición, de enfermedad, se las andan aceptando. ¿Y qué se tomó? Ayúdeme para prepararle lo mismo. No ande usted creyendo cualquier cantidad de tontadas que lee en el Google o en las redes sociales. Sebastián tiene una tía que anda poniendo de toda clase de curaciones ahí en el internet. Curación para el hígado enfermo. Limón para la tal cosa. Y empieza, hermano, y uno ve que las personas se creen eso. Si usted le escribe ahí en las redes sociales y hace un video y dice, el ajo es el antídoto milagroso, coma ajo por 3 días seguidos y se le quitará todo. Y usted va a ver cuánta gente, hermano. Usted viene a la iglesia y lo saluda y... Porque la gente es muy, ¿qué? Crédula. Es muy diferente crédulo, que cree todo, a creyente que cree la promesa de Dios. Así que nosotros tengamos cuidado y no andemos, hermano, googleando todo. No andemos, hermano, creyendo todo lo que dicen las redes sociales. Y sabe una cosa, una de las redes sociales que se va a pegar una caída estrepitosa va a ser Facebook. En China y en otros países ya la prohibieron. Porque, hermano, la gente se ha vuelto simplemente autómatas. Y todo lo que viene en las redes sociales, así mismo quieren vivir la vida de acuerdo a lo que ven en las redes sociales. Me encanta un video que veíamos con mi esposa, yo creo que algunos de ustedes lo ven. Una familia que le preguntan todo de las redes sociales y todo de los famosos y lo saben. Pero cuando empieza a preguntarle a la familia, oye, ¿dónde se conocieron tu papá y tu mamá? No saben nada de la familia. Oye, ¿cuál es el segundo nombre de tu abuelito? Yo siempre le digo Nacho. Y no sabe ni siquiera el segundo nombre del abuelito. ¿Qué día es el aniversario de tu papá y tu mamá? Ni sé. ¿Sabe por qué? Porque la familia no se conoce. Y el final del video termina con que todas las personas ponen ¿qué? Su celular en una canasta y dice, hey, vamos a disfrutar la familia. Vamos a hablar. Vamos a conocernos. Qué feo, hermano, que uno entra a una casa y todos pegados del celular. Oiga, no sea bruto. Apague ese bicho. Llegue a su casa y apáguelo. Si es verdad una emergencia, lo van a buscar a su casa. Ya ni las parejas tienen tiempo de hablar, se la pasan solo o en el televisor viendo bobadas o en el celular viviendo rebobadas. Tenemos que aprender a dejar a un lado estos aparatos que en lugar de mejorar nuestra vida a veces la están complicando.
Y a veces nos volvemos tan crédulos de lo que vemos y leemos. Mire, le voy a decir algo que quizás no le va a gustar, pero es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Existen enfermedades incurables, dice la Biblia, que ni hombre ni ciencia pueden curar, ni siquiera Dios mismo la cura. Y no porque no pueda, sino porque tiene un propósito. El apóstol Pablo tenía una enfermedad y oró 3 veces a Dios para que le quitara eso que Pablo le llamaba un aguijón en su carne. ¿Qué sería? No sabemos. Algunos se ponen a especular y a decir es que Pablo era medio cegatón y tenía como una tortícolis en los ojos, ¿cómo se llama? Una enfermedad en los ojos. Y resulta que algunos dicen era eso lo que aquejaba a Pablo. Y él oraba al Señor y oró ¿cuántas veces? 3 veces. Y el Señor le dijo, mire lo que le dice Dios, no te voy a sanar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu enfermedad o tu debilidad, que el mismo texto utiliza la palabra debilidad como enfermedad. Hay momentos en que Dios, por más que le ores, no te quita ese dolor, porque dice, voy a esperar que él aprenda a humillarse, a cambiar cosas en su carácter. ¿No ha notado usted que cuando se enoja es cuando más se le alborota la bilis? Y usted dice, Señor, sáname de la bilis. Y Dios dice, pues sánate tú mismo de tanto enojo y tanto coraje que te da. Y a veces Dios dice, tengo que dejarte algo ahí, afectándote, afligiéndote, para que tú aprendas a obedecerme. Hermano, la ciencia médica lamentablemente está muy desacreditada y desprestigiada. La salud y el bienestar no es la prioridad del médico, sino es la excusa para hacer más dinero. Y esta semana fuimos a visitar a Rosy y a Joel, que Samarita estuvo en el hospital, y nos sorprendió, diciendo que llega al médico y el médico pediatra le dice, no, está de urgencia, se tiene que ir en la ambulancia. Y le pegan un susto a la mamá, se va con la ambulancia donde el médico, y el médico ni siquiera ya dice la revisión, dice, no, está bien, eso se le quita con el tiempo, ya se puede ir. Oye, ¿para qué te cobraron la ambulancia? ¿Para qué te cobran la emergencia? El único interés era solamente pasarle biles al seguro. Y ella le dice, oiga, y ni siquiera la máquina para nebulizador me va a dar. Dice, no la necesita, pero si quiere se la doy. Y ella dice, ¡sí la quiero! A menos que le cueste algo, viejo tonto. No le dijo viejo tonto, eso ya es parte. Pero hermano, lo que trato de mostrar aquí, hermanos, es que lamentablemente la ciencia médica se ha desprestigiado. Gracias a Dios por aquellos médicos que tienen temor de Dios. Gracias a Dios por aquellos médicos que todavía respetan su juramento. ¿Cómo se llama el juramento? ¿Así se llama? Así como dices ahorita. En el cual el médico dice, ¿sabe qué? Esta profesión yo la elegí porque yo quiero el bienestar de las personas, no su dinero. Y hermano, qué hermoso cuando encontramos médicos y entidades que de verdad están preocupadas por la salud y el bienestar, no tanto por los recursos económicos. Pero ¿dónde empieza la sanidad cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón? La sanidad empieza cuando tú aprendes a pedir perdón y abandonar el pecado, alejar aquellas cosas que te afectan y que te causan enfermedad. Por ejemplo, el odio. El Señor dice en su palabra que no debemos odiar a nadie. El Señor dice en su palabra que debemos perdonar a todas las personas. Incluso Dios dice, mira, si alguien peca contra ti, te causa algún dolor, algún malestar, dice, deja tu ofrenda en el altar y ve tú y reconcíliate con tu hermano. Señor, pero ¿por qué si él fue el que pecó contra mí? Que él venga a mí. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice, si él pecó contra ti, tú que eres más espiritual, tú que sabes la importancia
de que el odio y el rencor no le va a hacer daño a aquel, sino te va a hacer daño a ti mismo. Entonces tú dices, ¿sabe qué? Voy a dejar aquí la ofrenda. No dice, llévese la ofrenda. Dice, déjela. Y usted va. Y dice, oiga, hermanito, ¿sabe qué? Yo siento este malestar contra usted. A mí no me importa si usted me ofendió a propósito o como haya sido. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle, yo lo perdono. No le voy a pedir explicaciones, no le voy a pedir razones. Lo único que yo voy a hacer es liberar mi corazón y no darle a Satanás la oportunidad de que aflija mi cuerpo con enfermedad. La fe y la confesión de las verdades de Dios nos mantienen saludables. El Hijo de Dios no anda confesando enfermedades. El Hijo de Dios no es una persona negativa que anda repitiendo como loro todo lo que ve en Univisión o en Telemundo o en Caracol o en RCN, no. O en YouTube para los que no tienen TV. El Hijo de Dios no anda repitiendo eso. El Hijo de Dios solamente habla las verdades que están en la palabra de Dios. Aprenda a hablar fuerza y sanidad. ¿Qué dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. fuerte soy. No dice, ay, yo creo que me voy a enfermar. No. Diga el débil, fuerte soy. No hable su cansancio, no hable sus problemas, no hable su enfermedad, no confiese el dolor y la enfermedad. Lo que puede hacer es que si tiene algún dolor, decir, Señor, en tu nombre, quítame este dolor. Yo declaro tu sanidad. Declárele a su cuerpo, háblele a su cuerpo fuerza y salud. Dígale como le decía David a su cuerpo cuando David se veía a sí mismo, dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios. No te olvides que Él es el que sana todas tus dolencias. Oiga, en lugar de estar diciendo, ay, ahora sí me va a dar el flu, ahora sí me dio la que... Ay, ahora... No, dice, Señor, en tu nombre, yo creo lo que dice tu palabra, que el flu no llegará a mi casa, porque tú eres Dios, mi sanador. El pedir perdón a Dios, el abandonar el pecado, el declarar con fe las verdades de Dios, nos mantiene saludables. Entonces usted tiene que aprender a hablarle a su cuerpo, a sus músculos. ¿Cuántos llegamos cansados a veces del trabajo? Uy, este dolor de músculos. La televisión dice que con esa pastillita que ataca los dolores musculares. Y algunos se la pasan tomando Red Bulls. O se la pasan tomando cantidad de cosas para supuestamente aliviarse el cuerpo. Cuando Dios dice, aprende a hablarle a tus músculos en el nombre del Señor sanidad, a tus huesos, a tus articulaciones, a tus riñones, a tu hígado, a tu páncreas, a tu vista, a tu oído. Háblale a tu mente la palabra de Dios. No ande usted dejándose llevar por palabras negativas. Dios, dice la Biblia, es nuestro sanador. Diga conmigo, Dios es mi sanador. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Y qué dice? Y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a hacerlo en pronombre personal. Y por cuya herida fui sanado. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ya los sanó? Amén. El Señor es tu sanador. Y la Biblia dice que por Él llevó tus culpas, Él llevó tus dolores. Tú no tienes que llevarlo. Y tú tienes que aprender a decirle a tu cuerpo, cuerpo mío, no te puedes enfermar, porque mi Cristo llevó toda enfermedad. Y por sus culpas y por sus heridas, yo soy sanado. Jesucristo no vino solamente a salvar tu alma. Él vino a sanar tu cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y lo que yo veo en la Biblia es que ninguna persona enferma que vino a Jesús con fe fue rechazada. Ni siquiera la mujer con el flujo
de sangre que estaba atacada por Satanás por 18 años con esa enfermedad. La Biblia dice que Jesucristo no la rechazó. Ni siquiera los leprosos que olían tan feo por causa de su enfermedad, Jesucristo los rechaza. Jesucristo no rechaza a ninguna persona que venga a Él con fe. Toda enfermedad, sea física, emocional o mental, Dios la puede sanar. Amén. Solo tenemos que aprender a confiar en Él y a creer en su promesa. Porque la sanidad, hermano, es una herencia suya como hijo de Dios. Dígalo conmigo, la sanidad es mi herencia como hijo de Dios. Por las llagas de Jesucristo, tú fuiste sanado. Amén. Tienes que aprender a creer en esa promesa de Dios. Versículo 5 de Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga yo soy curado. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele un aplauso al Señor y créalo. Ahora, me gusta mucho lo que dice la Biblia. Dios conoce lo que le aqueja a usted, lo que le aflige a usted, lo que le molesta a usted. Cada uno de nosotros somos seres humanos que tenemos diferentes cosas que nos pueden afectar en nuestro cuerpo. Pero lo hermoso de Dios es que Dios conoce a aquella hermana que le dan muchas migrañas, por ejemplo. Ay, Señor, yo siempre tengo con esta migraña. O aquella mujer que siempre anda con dolores del ovario. O aquel hombre que de pronto tiene un problema en sus pies, tiene hongo en sus pies. O aquella persona que tiene constantemente un dolor de muelas. O aquella persona que de pronto cree que es estéril, que nunca va a poder tener hijos. O aquella persona que de pronto los médicos le han dicho esto y aquello. Le tengo una noticia. Dios conoce lo que nos aqueja personalmente. Y lo que me gusta en la palabra de Dios es que Dios mismo, dice la Biblia, Él es quien perdona mis iniquidades, Él es el que sana, el que conoce, el que sabe cuáles son mis dolencias. A veces las esposas no quieren decirle a los esposos para no preocuparlos, o los esposos a veces no quieren decirle a las esposas lo que les duele para no preocuparlas, pero Dios sí conoce. Dios ha creado a su iglesia para que nosotros aprendamos a confiar los unos en los otros y orar los unos por los otros para que seamos sanados. Así lo dice la Biblia. Oren los unos por los otros para que sean sanados. Dios ha creado la medicina para aliviar el dolor, para curar algunas enfermedades, pero también le ha dado a algunos